Me dice producción que ya tenemos a nuestro primer invitado. Vamos a invitar al doctor Miguel Pérez Arroyo. Él es un destacado penalista, abogado penalista. Lo conocemos de hace algún tiempo atrás, sabemos de sus cualidades intelectuales y además de su entereza en enfrentar los temas. De manera que le damos la bienvenida al doctor Miguel Pérez Arroyo. Bienvenido a Ánfora 2021, Miguel. Buenos días, Néstor. Buenos días. Encantado de estar en tu programa y Miguel Ángel y para las preguntas que son muy pertinentes. Sí. La primera pregunta, Miguel, está referida al tema de la participación ayer del candidato presidencial. ¿Cómo lo han evaluado en la interna? ¿Cuáles son los pasos que se van a dar en los pocos días que queda ya de campaña electoral, no? Bien, los dos principales temas, los dos temas que preocupan a la ciudadanía, como tú sabes, es el tema de la salud y el tema de la seguridad ciudadana. Ciertamente hay otros problemas como la educación, como la justicia, ¿no? Como la economía, pero creo los dos temas que le preocupan mucho a la gente y no le deja vivir en paz es el de la salud y el de la seguridad ciudadana. En el tema de la salud se ha dejado claro que se va a utilizar toda la logística del Estado y además también de otras instituciones que puedan colaborar con lo que significa la vacunación para que a diciembre del año 2021, ¿no?, con los contratos que ya este gobierno debería haber dejado firmado a julio del 2021, puedan cumplirse la meta de la inmunización de toda la sociedad peruana. Hay miles de niños que están en casa sin poder ir al colegio, muchos centros de trabajo se han perdido, muchas empresas, pequeñas, medianas empresas, han entrado en quiebra justamente por la paralización económica producto de la pandemia. Urge una reactivación económica y lo único que nos va a sacar de esa parálisis económica es la inmunización. Y por el lado de la seguridad ciudadana, es concreta nuestra propuesta. Nuestra propuesta está referida precisamente a conseguir que en poco menos de 2 años hayamos tenido una rebaja del índice de delincuencia a nivel nacional, que haga que ese 85% de gente que tiene miedo al delito y que vive de manera insegura pueda estar tranquila en sus casas. Correcto, y en lo que se refiere ya a la candidatura 21 del doctor Miguel Pérez Arroyo, ¿cuáles los temas más importantes de propuestas, que es la primera entrevista que tenemos acá en Ánfora 2021? Tenemos bastantes propuestas, creo yo, soy de mi candidatura, a diferencia de las demás de mis competidores, incluso la de mi propio partido, y ni que hablar de otros partidos, es de las propuestas que tiene, o mejor dicho, de las pocas candidaturas que tiene un plan de trabajo determinado, a pequeño, mediano y largo plazo, ¿no? Tenemos propuestas referidas a la reforma del acceso a la magistratura, en la que lo principal y fundamental es evitar que cada vez más jueces y fiscales solamente tengan 20 días, 30 días de formación, mientras que el resto de profesionales de la justicia, como por ejemplo son los policías y que están integrados en la cadena de seguridad, tienen una formación de 4 o 5 años en el caso de los oficiales, mientras que un juez o un fiscal tiene una formación de 20, 30 días, y si es que hubieran hecho el PROFA, tienen una formación de 4 meses, 6 meses a lo más. Nuestra propuesta es que sea 1 año por lo menos de formación y que el destino judicial o fiscal esté de acuerdo justamente a las necesidades de cada distrito judicial o de cada junta de fiscales provinciales que se den. Otra es el referido a la permanencia de los magistrados supremos, que no deben superar los 7 años, porque cuando superan los 7 años se producen lo que ya hemos visto con el tema de los cuellos blancos, ¿no? La formación de grupos de poder que en términos fácticos termina gobernando la institución y termina haciéndose incluso de una suerte de argolla, de una suerte de organización criminal dentro del propio Estado. Por el lado también penitenciario, que es un tema que llama la atención muchísimo, estamos ante una situación en la que cada 5 o 6 años se duplican los presos, los reos en el país. Ahorita tenemos 100.000 reos, dentro de 6 años vamos a tener 200.000 reos. Ahí lo que tenemos que hacer es que esas cárceles, en lugar de ser escuelas del crimen, sean centros de productividad, centros productivos, en convenio con algunas empresas. Por el lado del empleo para las poblaciones vulnerables está el hecho de crear incentivos fiscales diversos, como se ha hecho en varios países
europeos, precisamente luego de la Segunda Guerra Mundial, y no hay peor crisis económica que la que estamos viviendo en Perú, que se asemeja precisamente a esta Segunda Guerra Mundial o incluso a la Guerra del Pacífico, en la que los incentivos fiscales para las empresas que den empleo a los jóvenes y a los adultos mayores tengan precisamente esos beneficios por parte del Estado. Entre otras propuestas, ¿no? Si nos permite, Miguel, con Miguel Ángel Risco, que forma parte del equipo de conducción. Miguel Ángel, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Miguel Pérez? Bienvenido a Ánfora 2021. Es interesante la propuesta que está manifestando, y yo quisiera preguntar un poco, aterrizando con las ideas, ¿qué es lo que tiene que ocurrir, por ejemplo, con el tema de la investigación criminal? Cuando ahora, por ejemplo, se dice que el Ministerio Público tiene la titularidad de la investigación y que cuando interviene la policía prácticamente tienen que esperar a que llegue el fiscal, de lo contrario no puede proceder este tipo de investigación. Y ahora, por supuesto, eso es parte de un conflicto que tiene que resolverse cuanto antes. ¿Cuál sería su propuesta? A ver, desde la creación del Ministerio Público a inicios de los 80, finales de los 70, el monopolio de la acción penal siempre lo ha tenido el Ministerio Público. Es un error pensar que el Ministerio Público recién con el Código Procesal Penal tiene el monopolio de la acción penal. Eso es un error absoluto y creo que hay que afinar algunas tuercas en ese sentido. Lo que ocurre es que con el Código Procesal del 2004 se le da cierta preeminencia y se da una jefatura en términos jurídicos de la investigación al Ministerio Público, pero eso tampoco significa que la policía pueda investigar sin el permiso del Ministerio Público. Ante una situación determinada de ocurrencia delictiva, lo que va a hacer la policía va a hacer las diligencias preliminares, urgentes, ¿no?, que conlleven a un esclarecimiento de los hechos, va a hacer un cerco perimétrico desde el punto de vista de la escena del crimen, va a hacer el recojo de las evidencias desde el punto de vista criminalístico forense, y de inmediato va a tener que conocer o dar cuenta del conocimiento de este hecho criminal al Ministerio Público para que asuma competencia fiscal o competencia de investigación. Decir que el Ministerio Público tiene que autorizar para que se inicie investigación, también creo, con todo respeto a las personas que piensan lo contrario, es un error y creo que hay que leer bien el Código Procesal Penal en ese sentido. O sea, en ese sentido estarían equivocados tanto la policía, los oficiales a cargo, porque son los que vienen cuestionando justamente la permanencia en el Código Procesal Penal. Mira, te digo yo una cosa, el año 2004, cuando se comenzó la reforma del Código Procesal Penal, no fue el primer intento de reforma. Los intentos de reforma del Código Procesal Penal en el Perú se han dado desde los años 90. Concretamente, el año 91 fue el primer proyecto de Código Procesal Penal, y la gran objeción y los grandes opositores para que esto ocurra fue precisamente la policía, porque ellos consideraban, por ejemplo, que la policía tenía que concluir en términos de diagnóstico o en términos documentales la investigación. Esto es, hecha la investigación, ellos tenían que concluir si un delito se había cometido o no. Obviamente ese es un error conceptual en orden a lo que significa un Estado de Derecho y la no administrativización de la justicia penal. Es decir, la justicia penal lo administran, o mejor dicho, lo organizan tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, no la policía. La policía solamente sirve en términos auxiliares para investigar, recoger las evidencias, detener al delincuente y ponerlo a disposición de las autoridades. De otra manera, ¿para qué están los jueces y fiscales? ¿No? Ya directamente, si a una persona lo detiene la policía, ya directamente lo vamos a mandar al penal a cumplir una pena. Eso se llama administrativizar la justicia penal, y eso obviamente eso digamos, dista mucho de un Estado de Derecho, de un Estado constitucional de derecho, de un Estado democrático. El tema, como te decía, es que el criterio por la que ellos se oponían era que ellos no querían perder esa facultad de concluir una investigación. Es decir, de decir si un delito se había cometido o no. Pero como sabemos, conforme lo que dice la Constitución, en el artículo 149 de la Constitución, o 139, perdón, dice claramente que el monopolio de la acción penal lo tiene la Fiscalía. Por tanto, la Fiscalía es el único ente que puede establecer qué es delito y qué no es delito. Y finalmente, eso puesto a disposición del Poder Judicial, se ordenan las medidas coercitivas, entrada en prisión, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema, ¿no?,
siempre se prestó a un tema de manipulación desde el año 91, el año 95 hubo otro proyecto de ley y finalmente el año 2004, ya con la recuperación de la democracia, se estableció justamente el Código Procesal Penal, que hay que aclarar y hay que tener en cuenta siempre que el Código Procesal Penal es la expresión de la recuperación democrática del poder punitivo en el Estado. Entre los años 90 al 2001, ¿no?, en que duró la dictadura, lo que se hizo fue darle todas las facultades a la policía. Eso era propio de un Estado dictatorial, que fuera lo que teníamos entre esos tiempos, ¿no? Y obviamente eso dista, como repito, de un Estado democrático de derecho. Correcto, entonces es una posición, digamos, como espíritu de cuerpo de parte de la policía, y que en todo caso debe mantenerse tal como está en este momento. Alimentada por algunos sectores que no les interesa perder esa facultad. Porque claro, ellos dicen, oye, yo no puedo investigar. No, sí puedes investigar, pero lo que no puedes es concluir una investigación. No sé, ¿qué significa concluir? Un capítulo en el informe policial que dice, conclusión, el ciudadano ABC es responsable del delito tal y cual. Eso no lo puede hacer la policía. O sea, no puede calificar, la policía no debe calificar el delito. Tiene que investigar. No debe organizar una conclusión, no debe concluir una investigación, no debe calificar una investigación. Quien califique, quien concluye es la Fiscalía. Correcto. Ahora, pasando a otro tema rapidísimo. ¿Usted está de acuerdo en la forma como está constituido en este momento la Junta Nacional de Justicia? Que se supone es un órgano que vino a cambiar las malas prácticas que nos dejó el anterior Consejo Nacional de la Magistratura. A ver, la conformación ahora mismo de la Junta Nacional de Justicia es una conformación eminentemente jurídica. No hay ninguno de los que conforman la Junta Nacional que no sean abogados, no sean juristas, ¿no? En la anterior institución, el CNI, estaba conformado por abogados, por profesionales de diversas índoles, y eso ocasionaba muchos problemas porque lo que se pretendía en ese momento era una suerte de participación social en la designación, en el nombramiento de magistrados. Y esos problemas devenían justamente por la intromisión de sectores políticos en esas otras organizaciones, colegio de ingenieros, colegio de abogados, universidades, etcétera, etcétera, que por ahí incluso organizaban hasta elecciones, y eran esas elecciones las que finalmente terminaban distorsionando lo que significa una institución que debería tener pues transparencia y una limpieza absoluta en cuanto a su conformación. El problema, creo yo, más allá de la conformación de la Junta Nacional de Justicia, son los criterios de acceso a la magistratura. Esos criterios de acceso a la magistratura no deben concluir solamente con un examen que dura 3-4 horas, por ejemplo, que está conformado por conocimiento de la ley A, de la ley B, de la jurisprudencia 1, de la jurisprudencia 2. No debe concluir ahí. Una vez que una persona accede a la magistratura, debe ser sometido a una formación constante de por lo menos 1 año o 2 años, para que a partir de ese momento, ya habilitado para la magistratura, sea asignado a un puesto de fiscal o a un puesto de juez, dependiendo de lo que haya postulado este postulante. Pero obviamente no en términos de si se va a una fiscalía X, Y o Z, sino simplemente a la fiscalía para que en función a su especialidad y a las necesidades de servicio sean asignados a un puesto determinado. Algo así como lo que ocurre en la Academia Diplomática o algo así como ocurre en las academias de policía. Un policía no postula para ser comisario o ser integrante de la comisaría de Santa Elizabeth, no, postula para ser policía, que es lo que debería ocurrir aquí también. Postulas para ser juez, ok, postulas para ser fiscal, ok, pero luego de ese año de formación, o año o 2 años, y en función a tu especialidad y a lo que has conseguido en la Academia de Jueces o en la Escuela Nacional de Jueces que le he venido a denominar, sea asignado en función al servicio, a la necesidad del servicio y a la especialización que tenga este magistrado. De esa manera vamos a evitar tanto juez ignorante, tanto fiscal ignorante y politizado de paso, que hace que la justicia sea pues una suerte de especie valorada o de especie en vía de subasta, ¿no? Sí, apelando a la síntesis, Miguel, en el escenario del próximo presidente y teniendo la vacancia como un problema permanente que va a tener, porque no va a haber mayoría en el Congreso que respalde a quien asuma el Ejecutivo, y este tema de la incapacidad moral permanente,
que no se ha definido cómo cortar la posibilidad que quienes han sido declarados vacantes por incapacidad moral permanente postulen, como está ocurriendo con el caso del candidato Vizcarra. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? ¿Es una salida constitucional? ¿Es una salida del reglamento interno del Congreso de la República, Miguel? ¿Cuál es la salida desde la visión penal? A ver, el tema de la incapacidad moral permanente, como bien lo ha dicho Néstor, es un criterio que debiera extenderse a toda la función pública. Imagínate, un señor que ha sido presidente de la República y ha sido vacado por incapacidad moral permanente, significa que permanentemente está incapacitado moralmente para el ejercicio de la función. Claro, y ahora lo encuentras tú postulando como presidente o como miembro del Congreso, con chofer pagado por el Estado, con un sueldo pagado por el Estado y encima vacunado. El día de hoy, me parece haber escuchado hace un momento, el Congreso ya optó por el dictamen de inhabilitación. Entonces, creo que en los próximos días vamos a tener ya una situación bastante consolidada en ese sentido y que creo debiera haberlo hecho el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora bien, a futuro, lo que dice la Constitución en el artículo 113 y en el artículo 117 respecto al tema de la vacancia es precisamente que el Congreso tiene que hacerlo en función a ciertas mayorías. El Tribunal Constitucional ha establecido los 2/3, aun cuando en algún caso se ha procurado que sea también los 4/5. Esto es 104 votos en lugar de los 87 votos que ahora mismo existen. Pero estos son criterios de orden numérico que lo único que hace es de alguna manera ralentizar o ponerle algunas trabas racionales, por cierto, en razón al modelo presidencialista que tenemos en el país. El país no es un país, o el modelo constitucional que tenemos en el Perú no es un modelo parlamentarista, sino es un modelo presidencialista. Pero aún así, lo que subyace al tema presidencialista es, creo, la capacidad moral, por un lado, y segundo, la confiabilidad en cuanto a las decisiones del Estado de un ciudadano que ejerce el cargo más alto que la Constitución depara, que es la del presidente de la República. Y en el caso de Martín Vizcarra, no fue un golpe de Estado, a mi criterio no fue ningún golpe de Estado porque se siguió los parámetros que en ese momento de manera objetiva seguía la Constitución, aun cuando hubieran algunos criterios diferenciales o algunos criterios que opinaban de manera distinta en razón al tema de si debían operar o no con el tema de la incapacidad moral, pero y el Tribunal Constitucional incluso no abrió mayor debate porque, entre otras cosas, el propio expresidente no lo cuestionó desde el punto de vista constitucional. Pero creo yo, a futuro, debiéramos sí tener mayores criterios, mayores alcances para evitar situaciones como las que se han dado, pero que en ningún modo califican, como digo yo, un golpe de Estado, porque si se hubiese producido un golpe de Estado, el presidente Sagasti sería un dictador o un gobernante de facto, porque parte y forma parte de esa sucesión constitucional. Que tiene para más, ¿no? Le agradecemos, Miguel, por esta oportunidad. Palabras finales, a ver, para los electores, si es que no tenemos la oportunidad de volver a entrevistarlo en lo que quedan de la campaña, Miguel, y toda la suerte en esta jornada electoral para la postulación 21 por Podemos. Adelante. Sí. Néstor, para empezar, te quiero agradecer las palabras iniciales que tuviste al inicio del programa. Efectivamente, nos conocemos desde hace bastante tiempo, conoces mi trayectoria, conoces mi currículum, sabes, y creo la gente lo debe saber, no soy ningún improvisado. De hace mucho tiempo vengo trabajando temas jurídicos, penales, procesales, criminológicos, político-criminales, político-legislativos. He trabajado en el Ministerio de Justicia, he sido juez superior, he sido asesor del Congreso de la República, he sido asesor del fiscal de la Nación, del presidente del Poder Judicial. Cuando hablo de estos temas, sé de lo que hablo. No soy ningún improvisado, lo vuelvo a repetir. Y creo que lo que la población tiene que hacer en estas circunstancias en las que el país se debate entre la vida y la muerte, entre la emergencia y la estabilidad, es elegir a los mejores, sean las filas que sean, pero elegir a los mejores, a los más preparados, para que sus representantes hagan el mejor trabajo posible dentro del Congreso, que es justamente la cuna de la representación parlamentaria y de toda la población. En ese sentido, quiero pedirle, a través de intermedio tuyo y de tu programa, pedirle a la población el voto
hacia la candidatura mía, la de Podemos Perú, marcando las 3P de Podemos Perú y escribiendo para el Congreso de la República por Lima el número 21 de Miguel Pérez. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias también. Muy bien, gracias éxitos. también, Miguel. Gracias también, toda la suerte y toda la buena vibra.